Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Paganes Río Piedras. Hoy damos gracias al Señor que podemos llegar hasta sus hogares para compartir la reflexión pastoral. Hoy, martes 24 de mayo del 2022, es el momento en que podemos decirle al Señor gracias por llegar hasta cada hogar para compartir la palabra del Señor. Reciban todos ustedes saludos y bendiciones de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Paganes Río Piedras, mejor conocida como la Iglesia de Park Gardens. Compartimos la palabra del Señor. Buscamos carta del apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Compartimos la palabra del Señor. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 7. Enviamos saludos a todos y cada uno de los hermanos que en esta hora nos siguen a través de las redes sociales. Amén. Agradecemos a Dios el compromiso de cada uno de los hermanos que regularmente se conectan a través de las redes sociales porque forman parte de la Iglesia de Park Gardens y de una u otra forma reciben la palabra del Señor. Para todos ustedes, Iglesia del Señor, que nos sigue a través de las redes sociales, nuestros respetos, saludos y bendiciones. ¿Bien? Compartimos la palabra, carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor. ¿Bien? Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre y Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir con la Iglesia del Señor. Señor, gracias porque sabemos que esta palabra no ha de tornar atrás vacía. Así lo creímos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa misma palabra en la versión Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: por eso obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá de vosotros. En la versión Traducción Lenguaje Actual, Santiago 4:7 nos dice de la siguiente manera: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. En la versión Traducción Lenguaje Actual, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. En la versión Palabra de Dios para Todos, Santiago 4:7 dice de la siguiente manera: así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Compartimos la palabra, esta reflexión bajo el tema rendidos a la autoridad y voluntad de Dios. El apóstol Santiago nos invita a rendirnos, a entregarnos, a humillarnos, a obedecer totalmente a Dios. Una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros: ¿bajo qué autoridad estamos sometidos? ¿Quién es el que dirige nuestras vidas? ¿Estará nuestra vida sometida a Dios? ¿Estará nuestra vida en obediencia a Dios?
estaremos humillados, entregados totalmente a Dios. Saben que esta palabra no solamente reconoce, amén, la presencia y autoridad de Dios sobre todas las cosas, la palabra no pasa por alto que hay unas fuerzas contrarias a la voluntad de Dios, que hay un representante de todo lo que está en contra de lo que representa a Dios y de Dios mismo. La palabra lo identifica como la serpiente antigua, diablo, Satanás. El mismo Jesucristo pasó por esta experiencia de ser tentado por el enemigo. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Obviamente vemos en la historia humana que Adán y Eva no pusieron resistencia, no pudieron hacerle frente. Hasta cuánto tiempo no sabemos, cuánto tiempo estuvo rondando, zarandeando la vida de Adán y Eva la serpiente, Satanás. Pero sabemos que hay un plan perfecto de parte de Dios para la humanidad. Es que la creación misma se someta a la voluntad, a la autoridad de Dios. Nosotros debemos rendirnos, someternos a la voluntad y autoridad de Dios. Hay beneficios para el hombre, para la mujer, que se rinden, que se someten a la voluntad y autoridad de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8, dice la palabra del Señor: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Oiga, el libro de Crónicas hace una invitación al pueblo de Dios a someterse a Dios y a llegar hasta su santuario. ¿A cuántas personas usted ha podido invitar para que le acompañen al lugar de adoración? Para que junto a usted puedan separar unos días en alguna actividad que exalte el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas personas se resisten a someterse a la voluntad de Dios? Romanos capítulo 6, versículo 16 le dice Pablo a los romanos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Oiga, la palabra expresa dos autoridades: la autoridad de Dios para obediencia, para justicia, y la autoridad del enemigo, representada por el pecado y en su consecuencia la muerte. ¿Bajo qué autoridad estamos? Sometamos nuestra vida, rindamos nuestra vida a la autoridad y voluntad del Dios Todopoderoso. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oiga,
que muchas personas están sometidas a tantas cosas menos a Dios. Hay personas sometidas a vicios, hay personas sometidas a actividades que posiblemente no son dañinas al cuerpo, a entretenimientos, pero que ese sometimiento a ese entretenimiento, a esa actividad, lo aparta de someter su vida a Dios. Hay personas que están sometidas ciegamente a la autoridad sobre ellos de alguna persona, de algún grupo, de alguna denominación religiosa, pero no tienen el deseo de someterse a Dios. Hay personas que andan ciegamente sometidos muchas veces a algún artista, a alguna celebridad. Algunos están sometidos a la voluntad de los políticos. Amén. Pero qué pocas personas muchas veces encontramos dispuestas a someterse, a doblegarse a la autoridad y voluntad de Dios. Quiera el Señor que en nosotros y en nuestro compartir de la palabra encontremos personas ávidas, deseosas de decir: heme aquí, quiero someterme a la autoridad y voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor Pablo a los Romanos en el capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Hay personas que anhelan, que disfrutan el que otros se sometan a ellos, pero qué difícil se les hace a ellos someterse a alguna autoridad superior. Siempre todos nosotros tenemos a alguien sobre nosotros ante el cual tenemos que someternos. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. El deseo del hombre en someterse, en humillarse, es evidencia de el corazón que está rendido a la autoridad y voluntad de Dios en su vida. Cuando estamos sometidos a Dios, nos sometemos a los líderes, nos sometemos a las instrucciones, obedecemos a Dios. Hay personas que proclaman ser creyentes, pero nunca han sido personas sometidas a la voluntad de Dios. Hay personas que dicen tener un ministerio o anhelar un ministerio, o que ejercen algún ministerio bíblico, religioso o eclesiástico, pero son personas que no se someten a ninguna autoridad. Son agentes independientes del Evangelio. No están sometidos a nadie. Son personas que andan requiriendo sometimiento a su palabra, pero ellos mismos no se someten a ningún tipo de autoridad. Esas evidencias no reflejan personas sometidas, rendidas a la autoridad y voluntad de Dios. Cuando hay hombres y mujeres sometidos, rendidos a la voluntad y autoridad de Dios, el efecto que hay en ellos es un efecto de respaldo de Dios para enfrentar las situaciones difíciles de la vida, incluso al mismo enemigo. Por eso Santiago le dice a la iglesia: someteos pues a Dios. Ese es el orden. Dios primero. Luego vamos a tener una batalla contra todo aquello que se opone a la autoridad y a la voluntad de Dios. Vamos a tener una batalla campal con el enemigo. Pero la misma palabra nos dice: resistan, pónganle en resistencia al diablo, háganle frente y él
huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios y le hacemos frente al enemigo, Él huye. El mismo Jesús tuvo la experiencia. Mateo capítulo 4, versículo 1 y del 9 al 11 dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y le dijo, versículo 9, 10 y 11, y le dijo el diablo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El versículo 11 dice: entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El mismo Jesús reconoce la existencia, la intervención del diablo en las vidas de aquellas personas que no le resisten, que le dan cabida en su mente, en su corazón. Oiga, si el enemigo tentó al mismo Jesús, cuánto más a nosotros como hijos de Dios, como parte de la creación, el enemigo querrá igualmente a nosotros destruirnos. Pero la palabra nos invita a resistirle, a hacerle frente, a colocar resistencia, no con nuestras fuerzas, sino sometidos a través de la voluntad de Dios, usando, amén, las armas espirituales. Dice esa misma palabra en Lucas capítulo 4, versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oiga, si algo reconoce la Biblia es que el enemigo es persistente, quiere hacernos caer, quiere hacernos fracasar. Posiblemente nos deje por un tiempo, pero en ese tiempo no debemos descuidarnos. Siempre tenemos que estar preparados. No podemos dar lugar, dice Pablo a los Efesios, no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Por eso Pablo invita a la iglesia en Efesios 6:11: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Oiga, por eso tenemos que estar sometidos a Dios. El mismo Santiago dice que nadie puede servir a dos señores. Tenemos que estar sometidos o a la autoridad de Dios o a la autoridad del enemigo. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, le dice a la iglesia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nuestro adversario no es nuestro hermano, no es nuestro familiar. Nuestro adversario no es el gobierno, no son las instituciones. Nuestro adversario es el enemigo. Y este anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso debemos someternos a Dios. Debemos nosotros, como dice, amén, Santiago a la iglesia, obedecer, humillarnos, entregarnos totalmente a Dios para poder resistir en el día malo, para poder hacer frente al enemigo con todas sus acechanzas, con todos sus dardos, para ponerle resistencia. Pero si no nos sometemos a Dios, no vamos a poder resistir, no vamos a poder hacerle frente al adversario. Oiga, tenemos la seguridad que le servimos a un Dios poderoso, a un Dios vencedor,
Y así como Jesucristo venció toda tentación, así también nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, como lo dijo Pablo, somos más que vencedores. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quiera el Señor que nosotros podamos seguir sometidos a la autoridad de Dios, aceptar su perfecta voluntad, cuando nos guste y cuando no nos guste. Oiga, la obediencia a Dios requiere de nosotros sometimiento a lo que es su voluntad. Muchas veces su voluntad no está alineada a lo que nosotros deseemos. Por eso el mismo Jesucristo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Oremos al Señor para que nosotros podamos estar sometidos a Él constantemente, poder estar rendidos a la autoridad y voluntad de Dios, y a través de esa rendición, a través de ese sometimiento, nosotros poder ver la victoria que Dios nos da en cada una de nuestras vidas. Enviamos saludos y bendiciones para cada uno de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Para todos ustedes, saludos y muchas bendiciones. Para Luz Milagro Soto, para Ani Batista, para Eliana Vázquez, amén, Arael y familia, para Deliana Báez, para Mirna Rodríguez, para Naomi, para Papo, para Lidia, para Ivette de Tres, amén, para todos ustedes, amados hermanos, saludos y muchas bendiciones. Oramos y le damos gracias al Señor por este tiempo y le pedimos al Señor que nos ayude día a día a ser nosotros aquellos cristianos que puedan ser identificados como hombres y mujeres rendidos a la autoridad y voluntad de Dios. Padre y Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir con la iglesia. Gracias, Dios amado, por cada uno de aquellos que resisten, aquellos que se someten a la autoridad de Dios, aquellos que han decidido humillarse y obedecer totalmente sin titubeos a la autoridad de Dios. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Señor, mira los familiares. Mira, Dios amado, en esta hora de alma que le saludamos a su familia, a Ani, Dios amado, a Deliana Báez, a cada uno de ellos, Dios amado, bendíceles de manera especial. A Doris Peyot, Dios amado, que en todos, Dios mío, tú puedas ver hombres y mujeres sometidos a tu voluntad. Mira a Damaris Pérez, Dios mío, mira, Dios amado, en esta hora, la iglesia del Señor a través, Dios amado, de todo el mundo, iglesia que se somete a tu voluntad. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Les invitamos para que nos acompañe al lugar de adoración, Iglesia Park Gardens. Estamos ubicados en la Marginal 181, frente al Centro Comercial de Park Gardens en Río Piedras, Puerto Rico. Nos puede seguir a través de las redes sociales, nos busca como iglesiaparkgardens.org. También a través de las redes sociales nos puede encontrar en la plataforma de YouTube en el canal Iglesia Park Gardens. Nos reunimos los jueves de manera presencial a las 7 de la noche con la lección bíblica. Los domingos a las 10 de la mañana estamos también en el lugar de adoración para llevar a cabo nuestro culto de gratitud a Dios, amén, en el lugar de adoración junto a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Así que si usted se encuentra cerca del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, o si en algún momento acude de vacaciones o a visitar a algún familiar a Puerto Rico, nos puede
visitar Iglesia Park Gardens. Estamos en el área metropolitana de San Juan, accesibles, amén, a través de las redes sociales. Puede buscar la localización de la iglesia y va a poder llegar y acompañarnos en la adoración a Dios. Para nosotros será de gran honor y privilegio tenerle en el lugar de adoración. Le pedimos que comparta esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, y usted siga sometido a la voluntad y autoridad de Dios. Muchas gracias por su tiempo, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios sea sobre su vida, sobre la vida de sus seres queridos. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga.